presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante porque vamos a hablar de racismo y todas las modalidades de odio que se están dando en esta sociedad en la cual vivimos. Esto es sumamente interesante y qué bueno que tenemos dos expertos que van a platicar con nosotros del tema. En principio, saludo a Omar Martínez. Omar, gracias por estar con nosotros. Hola Alejandro, muchas gracias por el espacio y pues sí, justo abordaremos un tema bastante interesante y bastante importante de discutir pues, en estos momentos en México. Gracias. Y por el otro lado, Otelo Cuauhtémoc. Otelo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto a todas las personas que nos están viendo y pues a charlar. Sí, eso sí. Fíjense que mi primer comentario que voy a hacer es que yo realmente quizá un tanto iluso hasta hace algunos años pensé que habíamos superado como sociedad la etapa del racismo. Para mi sorpresa, el día que es Yelitza, nuestra actriz de Oaxaca, nominada para los Óscares, realmente me impresionó la forma, no solo en que la sociedad reaccionó en forma general, sino las denostaciones de odio o de laceración que dirigían algunos compañeros de ella hacia ella precisamente por su físico, independientemente de su preparación. Otros hacían referencia más a su espontaneidad o a su falta de preparación o lo que quieran. Pero lo cierto es que me llamó mucho la atención. Y después de eso, platicando con otras personas, dicen, bueno, es que el racismo existe y cada día es más latente y México es uno de los países que es más racista. Y yo dije, oye, ¿pero por qué? Pues sí, pues aquí en la ciudad más o menos ya nos toleramos y digo, eso es parte de, ¿no? Me dicen, no, vete a las comunidades, ve con los triquis cuando vienen aquí a México, cómo lo trata la gente, entre otras situaciones. Y en ese sentido me gustaría platicarle a los dos, ¿qué tan racista es el México en el que hoy vivimos? Pues sí, si me permiten, por favor. Tanto Otto como tú. Pues sí, desafortunadamente creo que mencionas esta parte en la que a lo mejor el racismo ya se había visto un poco disminuido, sin embargo creo que, desde la organización hemos visto que el racismo nunca ha desaparecido, desde la época colonial, desde la conquista de los españoles hasta la fecha, como bien dices, el racismo ha persistido, sin embargo ha tomado diferentes formas o nuevas formas. Ahorita haces referencia como a esta parte de las comunidades o los pueblos originarios, las comunidades triquis, zapotecas, etc. Sin embargo, el racismo está más cerca de lo que creemos, está en expresiones coloquiales, en expresiones populares, en nuestra familia, en nuestros entornos laborales. Sin embargo, como bien dices, Yalitza fue un ejemplo que visibilizó de una forma muy explícita que el racismo sigue presente y que no lo habíamos cuestionado. Sin embargo, está más cerca de nosotros de lo que muchas veces podemos pensar que llegue a estar, o que a lo mejor como personas mestizas, o que nos identificamos como personas mestizas, nos consideramos que formamos o que estamos fuera del espectro del racismo. Sin embargo, pues en muchas ocasiones no es así. Excelente. Otelo, ¿qué nos comentas? Yo comentaría también desde la parte jurídica, tal vez, cómo incluso el racismo se ha manifestado en toda la República Mexicana, Ale, en un sentido muy estructural y tal vez también muy sutil. Fíjate que el artículo 1 de nuestra Constitución a nivel federal, es decir, desde La Paz hasta Taxio en Yucatán, que es una comunidad indígena, la Constitución les protege, ¿no? Y la Constitución bien nos dice que todas las personas, tú, yo, Omar, todas las personas estamos protegidas contra la discriminación. Y aquí entra por idioma, entra cosas de identidad de género, pero curiosamente no entra
las identidades étnico-raciales. Hasta el 2002 fue cuando se incluyó el origen étnico para comenzar la reforma del artículo 2 e incluir a las comunidades indígenas. Pero no fue hasta el 2019, es decir, Omar, hace unos añitos, cuando se incluyó a las personas afromexicanas, que por cierto, la historia, la verdadera historia, la historia crítica de México, pues sí existen estas personas, estas comunidades, ¿no? Creo que el racismo también se puede ver como esta forma en la que las sociedades eurocentradas, México eurocentrado, se ve en la historia, ¿no? Ahí está la anécdota de que Porfirio Díaz, cada vez que salía, tenía que ponerse polvo para blanquearse, ¿no? O como Morelos o Vicente Guerrero siempre han retratados en los libros de texto y pinturas oficiales de forma más blancas de las que ya eran como personas afro, ¿no? Entonces, está fuerte esto. Sí, y fíjense que ahorita también me están haciendo y agradezco a producción, me están pasando ya preguntas del público que dicen, oye, no es necesario que te vayas a las comunidades indígenas. Vete a un crucero y en donde hay haitianos ya vive un reproche hacia ellos porque en principio, por cuestiones migratorias y de necesidad, están viniendo a nuestra comunidad y de alguna manera la están invadiendo. Vete con la gente de Venezuela que ha llegado en diversos lugares en gran concentración y ya ahí se da, ¿no? Entonces no estamos hablando solo del racismo contra los indígenas propios, sino también de los migrantes que están llegando en condiciones difíciles y eso lo estamos viendo en todas las calles, los de Salvador, de Guatemala, que de repente llegan al centro a pedir, etcétera. Me dice, eso lo deberíamos de ver, ¿no? Y la manera como estamos actuando. Se puede entender de alguna manera, incluso hasta es justificable cuando te tratan de desplazar de tus actividades económicas y sociales, pero cuando solo vienen ellos de paso y de alguna manera están pensando en el sueño americano, ¿por qué se da tanto ese odio? Y en ese sentido les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el racismo que se da hacia adentro como hacia las personas que vienen de afuera? Como tal, el racismo sigue siendo un poco el mismo. O sea, el racismo parte de una idea o de prejuicios. El racismo, me gustaría como explicarlo en tres momentos. O sea, para considerar el racismo como un sistema estructural de discriminación, consideramos como primer punto los prejuicios o los estereotipos que tenemos como sociedad y como personas para leer la corporalidad y hacer juicios de otra persona sin conocerla. Es decir, desde su tono de piel, la textura de su cabello, los rasgos faciales, si se asocian más hacia un fenotipo indígena, un fenotipo europeo, un fenotipo asiático, etc. Y posteriormente un acto de discriminación que lo limita, lo rechaza en algún sentido y le impide un acceso a derechos, a su libre expresión, a su libre a ser él mismo, a ser esta persona. Y por último, una relación de poder, es decir, que yo como, o más bien, por ejemplo, yo como persona que vive en la ciudad tenga una condición o presuma una condición de superioridad por estudios académicos, por acceso a servicios frente a una persona que vive en una comunidad rural, esa estructura o esa relación que lo separa o que lo distancia de mí, también podría ejercer o me podría hacer a mí como una persona que ejerce racismo, ya sea afuera o adentro. O sea, si una persona pertenece o vive dentro del país o es extranjera, sin embargo, por ejemplo, pensándolo como cuando las personas o los migrantes provienen de países europeos, o como el caso de que se vivía ahora en Ucrania, cuando las personas suelen tener un fenotipo mucho más asociado a un europeo, a una persona blanca, etc., el racismo no funciona de la misma manera, a diferencia de las personas que transitan por nuestro país desde el Cono Sur hasta Centroamérica, etc., que tienen un fenotipo diferente. Entonces el racismo sigue funcionando de la misma manera, no importa si la persona vive dentro del país o fuera del país. Al final se expresa asociada a ciertos prejuicios y la lectura del cuerpo que le damos a esas personas. Perfecto, Telo, ¿qué nos comentas? Yo también agregaría que efectivamente, como dice Omar, el racismo, como es un sistema,
y tú sabes bien, Alejandro, que el sistema es histórico, es económico, es político, es institucional, es legal incluso y cultural, pues sí afecta a todas las personas, ya hayan nacido en México o estén en tránsito en movilidad por México. De hecho, Omar no me dejará mentir, el día de hoy, desde el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, se emitió un comunicado bastante preocupante ante una situación de trato diferenciado ante poblaciones. A ver, en México, y eso tenemos que tenerlo claro, la Ley Federal para Prevenir la Discriminación dice, es discriminación cuando te niegan derechos humanos por diferencia, preferencia, restricción o anulación, basada en una categoría que históricamente por la que han discriminado a la gente, es decir, tono de piel, lugar de origen, etc. ¿Y qué crees? Y esto va en conexión a lo que dice Omar. En Estados Unidos ahorita hay una política migratoria anunciada a implementarse desde el día de ayer, en la que se iba a entregar visas de refugio a personas de Ucrania por la situación de guerra. Qué bueno, eso demuestra un espíritu humanitario loable y plausible. Lo que resulta entristecedor, lo que resulta tal vez ahí, oigan, hay que ver esto, es que hay más de 1,000 personas migrantes que tienen 2 años esperando el refugio. Y déjenme decirles que a veces incluso las situaciones de conflicto interno ya rebasaron las cifras de violencia y de muerte que en Europa. Entonces, esto también lo podíamos ver, por ejemplo, en los noticieros, ¿verdad, Omar? Recuerdo que Racismo MX sacó este hilo en el que noticieros de Europa decían, es que esto no puede estar pasando aquí, no somos América Latina. Claro, como si América Latina o la gente, tú, Ale, yo, por nacimiento, eso de los genes y todo, tuviéramos así el gen del mal, el gen de la pobredumbre, el gen de la desigualdad, ¿no? Y esto obedece a causas, por supuesto, estructurales. Yo, igual que Omar, diría, está muy cerca, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy de Yucatán. Acá en Mérida, déjame decirte, Mérida es muy chiquitito, o sea, a comparación a la Ciudad de México. Pero tú tomas un camión de 15 minutos de la zona norte a la zona sur y vas a ver una diferencia abismal. Desde lo que son servicios públicos, desde lo que son los hogares privados, desde lo que son entretenimiento e inclusive policías. Entonces vemos cómo el racismo está incluso en el diseño arquitectónico, vemos cómo está en los hospitales. Esto es severo, es un trabajo visibilizarlo, porque eso es precisamente lo que quiere hacer Educación contra el Racismo, Racismo MX, dar a conocer y visibilizar este problema. Pero fíjate que ahorita nada más de lo que están comentando me quedo con una situación real y todo. Hay gente que tiene razón, muchos meses, años esperando algún tipo de documento para que puedan circular en México. Y ahorita los ucranianos que estás comentando que ya les están dando los papeles. ¿Y por qué es la premura? Porque esto vende, ¿no? Al final es publicidad, es promoción, es justificar que somos buena onda ante el mundo, aunque realmente nada más sea para hacer y figurar en las pantallas, ¿no? Lo cual es verdaderamente lamentable porque se supeditan los derechos humanos a la cuestión mercadológica y eso no corresponde a ningún país. Sí, y yo creo ahí, si me permites, Omar, igual comentar, pues, es esta construcción. El racismo al final crea cuerpos sospechosos. Existen personas, cuerpos, identidades sospechosas, identidades que cuando nacen con cierto tono de piel, identidades que nacen con cierta textura de cabello, son objeto de miramientos. Y yo creo que aquí no puedo mentir, y hay muchísimas personas, más del 80% de México, que tienen las tonalidades de piel oscura, que han ido a tiendas departamentales y de pronto, úpale, te comienzan a seguir, te comienzan a ver. Y esta mira sospechosista, pues, obedece a la manifestación del racismo por perfilamiento. Omar, no sé si quisieras agregar algo de esto. Sí, ahí, por ejemplo, dándole seguimiento a este comentario que sale de que ya se les empieza a dar este permiso de residencia o de temporalidad a las personas ucranianas para vernos buena onda, pero ¿por qué con unos sí tenemos que vernos buena onda y con los otros no? O sea, ¿por qué con las personas que vienen de Haití, de Venezuela, de Centroamérica, etcétera? ¿Por qué con ellos no nos podemos ver buena onda o por qué ellos no nos ayudan a construir esta imagen de fraternidad como nos lo ayudan a construirlo los refugiados europeos? Pues justo porque están construyendo o están
aprovechándose de una imagen que les construya un mejor discurso, como si las otras personas no tuvieran esta calidad o este beneficio intrínseco inherente a ellos. Entonces, desde ahí, como dice Otto, es crear una imagen o una persona digna de ayuda, y a otras personas no dignas, y al contrario, más bien sospechosas, más bien criminalizarlos, más bien pensar que ellos vienen a un asunto diferente que un asilo político, ¿no? Sino más bien, como bien decías hace ratito, vienen de tránsito, vienen buscando una mejor calidad de vida, vienen buscando trabajar, vienen buscando ganar dinero o condiciones sociales que muchas veces en sus países no las encuentran, y exactamente lo mismo que las personas ucranianas, que por condiciones de guerra no encuentran y no tienen esas condiciones. Sin embargo, unas son bien vistas y las otras no. Entonces, esta lectura o esta asignación de valores que les dan a las personas en Centroamérica, en Sudamérica versus a los refugiados europeos, esto habla de sesgos y lecturas racistas que el gobierno mexicano incluso tiene desde su interior. Fíjate que, bueno, ahorita vamos a ver en el transcurso de este programa, vamos a ver la circular que nos hicieron hacer favor de enviarnos respecto de lo que es esta discriminación. Sin embargo, ya está ahorita en las pantallas. Sin embargo, sí me gustaría considerar algo, y esto es una noticia que a todos nos sorprendió del pasado domingo, en el que Trump hacía referencia, el expresidente de Estados Unidos, hacía referencia que pues, había doblado a México porque le habíamos puesto militares para que evitaran la migración a Estados Unidos. De ser cierto esto y que nosotros nos convertimos en un muro para los migrantes, la verdad, no quiero ni imaginármelo cómo estamos tratando a todas las personas que están llegando, ¿no? Porque si ya lo del muro era indignante, la manera en como nosotros pondríamos militares para efecto de que no cruzaran las fronteras rumbo a Estados Unidos, no creo que haya sido con rosas. Debió de haber sido en función a las fuerzas. Y eso creo que es una situación que no se había visto, pero sí nos deja muy endebles como país, y sobre todo de cara a evitar cualquier tipo de situación que ponga en extremo o en peligro a las personas que están llegando por cualquier necesidad. ¿O cómo ves tú, Otelo? Sí, yo lo veo muy lamentable. Estoy recordando, cuando estaba escuchándote, Ale, recordé el video de hace un año donde la comunidad haitiana, hay que decirlo, ha sido de las comunidades migrantes que más ha sufrido la discriminación racial y el racismo. Recuerdo este video en que agentes del Estado, es decir, personas del servicio público, casi como con látigos perseguían a mujeres, a hombres con niñas y niños en brazos de Haití, porque son los cuerpos desechables, son los cuerpos que no queremos. Esto me parece muy lamentable, tanto del servicio público, y también me preocupa desde las voces ciudadanas o de las voces de la población que se han marcado en este pensamiento racista en el que no, porque son ladrones de trabajo, ¿no? En vez de ver a estas personas como, oigan, son más mentes, son más ideas para construir un México mejor, ¿no? Al final, la propia Constitución nos dice que los derechos humanos son para todas las personas, independientemente incluso de su lugar de origen. Y recuerdo, y Omar me podría corregir de este dato, recuerdo que esto, Ale, se ha visto en la historia de México. Por ejemplo, cuando el presidente Cárdenas, en un acto humanitario, por supuesto, que hay que siempre aplaudir, que es la recepción de personas refugiadas españolas en el conflicto de la guerra civil, pues vinieron, pero al mismo tiempo, para aquella época, en la Segunda Guerra, se rechazó a todas comunidades judías porque no permitimos eso acá. O recuerdo también, en 1930, en Sonora, el Código Civil de Sonora prohibía a las mujeres mexicanas contraer matrimonio con hombres chinos, ¿no? Esto está severísimo y era legal. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1930 avalaba estas situaciones totalmente racistas, totalmente xenófobas, y es preocupante. Pero, Omar, no sé si quieras complementar algo de esto.
Sí, pues al final, en general, creo que el racismo ha estado y ha venido institucionalizándose a través de diferentes mecanismos y organismos gubernamentales. Sin embargo, justo parte de lo que hoy buscamos hacer en la organización es no solamente, por un lado, sí visibilizar, pero también por el otro, cómo esta visibilidad del problema del racismo en México nos puede ayudar a tener incidencia en políticas públicas, incidencia en la cultura, en el imaginario colectivo, o sea, cómo también podemos, o sea, si bien pues justo tenemos mucha historia que revisar, que revisitar también como mexicanos, también tenemos pues empezar a reconstruir y a volver a cuestionarlo a partir de ahora, ¿no? Ya tenemos la historia, la tenemos para aprender, pero sin embargo ahorita justo lo que queremos también es ver de qué forma ahora podemos abordar, qué acciones también podemos hacer en contra de esta discriminación racial, del racismo en México, que como te decíamos más al inicio, pues está mucho más cerca de lo que pensamos, de lo que creemos, y que no solamente está en un tema institucional, sino también está arraigado en la cultura, está arraigado en la ideología del mexicano, y nos mueve, nos mueve, nos habla, lo sentimos todo el tiempo. Y considerando que más del 80% de la población tenemos un tono de piel oscuro en México, probablemente ese mismo porcentaje de la población ha sido víctima o ha sido sujeto de discriminación racial en algún punto de su vida. Y fíjense que ahorita que me está llegando una pregunta que es, o mejor dicho, un comentario que creo que es fuerte. Dicen, pero realmente en México, a través de las autoridades, se está dando el mensaje adecuado de conciliación entre todos, de armonía, de respeto. Y eso sí se los hago la pregunta y va vinculada a la siguiente, de una vez lo hago. Porque estamos viendo que en las mañanas, a través del discurso oficial, lo que más se está alentando es el odio a las diferencias. Ya no hablamos de solo de racismo, sino estamos hablando de pobres contra ricos, de gente educada contra no educada, etc. Entonces, como que puede haber un doble discurso de la autoridad, porque una cosa es que lo tengan de alguna manera previsto, lo que es el racismo, evitémoslo, etcétera, pero por el otro lado se están dando formas de discriminación y fomento de odio que no corresponden a un país como el que tenemos, o la grandeza de un país como el que tenemos. Omar, ¿qué opinas de ella? Pues desafortunadamente, pues hablar de estas conferencias también es hablar de un punto de vista muy subjetivo, que desafortunadamente esta subjetividad tiende a oficializar el discurso. Sin embargo, justo más allá de que, o sea, si por un lado se empieza a dar una polarización de las diferencias a partir de las conferencias matutinas, justo la invitación o lo que la organización busca es a la conversación. O sea, más allá de generar esta polaridad, o sea, desde Racismo MX hemos tenido este diálogo con otras instituciones que no piensan exactamente como nosotros, que piensan diferente, y justo ahí es donde se da el debate y la riqueza del conocimiento. Entonces, sí creemos que, o sea, creemos que probablemente se genere una polarización muy evidente, que se estén impulsando las diferencias y no el abrazo a las diferencias, pero al contrario, pues nosotros desde la organización sí buscamos y queremos que esta visibilización de un problema como el racismo sea más bien un punto de encuentro para la reconciliación de estas diferencias, para la aceptación de estas diferencias y para pues justo continuar avanzando y respetando como la diferencia de todos. Al final el racismo es pues las personas que nos identificamos con la lucha antirracista también creemos que es necesario sumarnos a otras luchas, a la lucha de género, a la lucha de la orientación, de la diversidad y la orientación sexual, a la lucha de las capacidades diferentes, de las neurodivergencias. Entonces, al final sí es un punto en común que las diferencias sean más bien algo que busquemos encontrar, abrazar y reconciliar entre todos. Otelo, no sé, hay otra.
Y yo agregaría aquí tal vez pensamientos de Boaventura de Sousa Santos. Boaventura, este sociólogo, hace una acotación muy importante, ¿no? A ver, en América Latina se ha comenzado o se ha creído durante mucho tiempo que diferente es igual a desigual. ¿Ok? Lo voy a repetir. Diferente es igual a desigual. Se puede ser diferente, puede haber una diversidad y debe haber una igualdad entre esa diversidad, ¿no? Eso es muy importante acotar. A la vez, Luigi Ferraioli, que es un jurista italiano prestigioso, reconocido en la academia, ha manifestado que hablar en abstracto de igualdad, así, Omar o yo y toda la gente acá es igual, al final termina por invisibilizar los sistemas de opresión, porque es pensar que las personas salimos de un piso parejo, y no es así. Yo, en estudios que he hecho, en investigaciones que he hecho, en otros trabajos, he visto a personas jornaleras de Yucatán que se levantan a las 4 de la mañana y se duermen a las 7 de la noche después de trabajar y siguen estando en una situación de rezago social. Y hay otras personas que nada más trabajan a la vez, tal vez 3 horas tuiteando y ya hacen el dinero de estas otras personas en un mes, ¿no? Entonces, no todas las personas partimos del mismo piso. Y aquí yo hablaría también, tal vez, Ale, de aquellas narrativas, de aquellos discursos que no son verbales, porque hay que recordar que el Estado no es únicamente el poder ejecutivo. El Estado es también el legislativo y el judicial. Si hablamos del legislativo, el artículo 17 de la Ley de Migración establece que las personas servidoras públicas, cuando tengan una sospecha totalmente arbitraria, subjetiva, de que una persona es migrante, le pueden quitar documentos. Esa es una narrativa, ¿no? Y justamente el amparo en revisión 275-2019, ahorita en la Suprema Corte de Justicia, habla de eso, porque personas nacidas en Oaxaca fueron detenidas por el Instituto de Migración y le dijeron, es que tú no eres de México. Oye, pues si nací en México, no, es que no eres de México, dame tus papeles. Y te vas a la estación migratoria. ¿Y qué crees? Al final sí eran de México, ¿no? O como el caso de Jalisco, ¿verdad, Omar? De la niña que fenotípicamente era asociada como europea, pero su mamá era racializada, morena. No, es que te robaste a esa niña, la secuestraste a esa niña. Oye, ¿qué pasó? Y le quitaron a la niña, se la llevaron por el DIF durante días y días y semanas. ¿Y por qué? ¿No? Esto es muy interesante, pero por eso es muy importante tal vez hablar del racistómetro, ¿verdad, Omar? De esta medición en redes sociales de las narrativas sobre el racismo. De acuerdo. Ahora, otra de las preguntas que me están aquí haciendo. Realmente hace tiempo tuvimos la oportunidad de platicar con actores también de este movimiento en cuanto a racismo. Cómo evitar el racismo en el medio de los espectáculos, de alguna manera, cómo irse por el talento y no tanto por el físico o su presencia. Ahí también mencionábamos cómo el hecho de crear estereotipos era dañino para cualquier sociedad. Sin embargo, vivimos en una sociedad de estereotipos, en donde, por ejemplo, si hay algo que se exige es una silueta estética, y pues de alguna manera las personas que no tienen esa silueta estética tratan de recurrir por cualquier medio a tenerla, y de ahí la bulimia, cuestiones como la anorexia, etc. Y comentábamos estos efectos alternos, pero les pregunto, como sociedad mexicana, ¿cuál es el estereotipo más aceptado y qué se está haciendo para combatir con esos estereotipos? Omar. Pues en general no hace falta mucho más que prender la televisión abierta en horarios estelares y ver qué tipo de personas están en las pantallas. Ese digamos que creo que es el estereotipo que hoy es aceptado. El 70% de las personas que aparecen en comerciales son normalmente tonalidades de pieles claras, mientras que el 30% restante son personas de pieles morenas, pero sin embargo, los roles en los que aparecen son totalmente diferentes, ya sean programas de asistencia gubernamental, algún tipo de asistencia social, etc. Entonces, pues la parte de las personas que conducen los programas de televisión, también hay un alto porcentaje en que principalmente son personas de pieles claras, de cabellos rubios, de ojos claros. Entonces, como bien dices, también de siluetas o de cuerpos esculturales, etcétera. Entonces, si bien
o sea, tienes toda la razón. México creo que es un país de estereotipos. Seguimos construyendo y seguimos teniendo muy presente un estereotipo blanco, lo más cercano a ser europeo, tonalidades y ojos de piel claros, cuerpos delgados. Incluso hay estereotipos hasta uno en la vestimenta, o sea, el tipo de ropa que usan, las marcas, el tipo de ajuste que tiene esa ropa, porque no toda la ropa es igual, etcétera. O la forma en la que hablas, incluso el mismo español, ¿no? Los acentos también tienden a ser estereotipantes. También una persona que habla diferente también puede ser juzgada por no hablar un español entre comillas correcto, o como el estereotipo dicta que debería de hablarse español. Entonces, pues en general, pues creo que lo que decía, o sea, aprender la televisión en un horario estelar nos va a mostrar el estereotipo que hoy se sigue construyendo en México, y una de las formas en las que justo buscamos combatir un poco estos estereotipos es mostrando la diversidad, la diversidad de tonos de piel, la diversidad del talento que existe en el país, o sea, la diversidad de las profesiones, la diversidad de también dentro de la organización buscamos y tenemos como todo el tiempo acciones afirmativas para impulsar como el talento prieto, los emprendimientos prietos. Nosotros justo, o sea, retomamos, me imagino que con quienes platicaron fueron integrantes de Poder Prieto, pero justo con ellos hemos conversado esta nueva forma de reapropiarnos de la palabra prieto, porque es algo que nos identifica, es algo que nos une, es algo que nos empodera como personas racializadas, y racializadas entendiéndolas como personas con colores y con tonos de piel más oscuros que el estereotipo, ¿no? Porque el estereotipo es lo que permea en los medios de comunicación, el estereotipo es lo que genera las referencias de las personas que hemos crecido viendo esa televisión. Entonces, hoy, afortunadamente, los contenidos van cambiando poco a poco. Movimientos como el de Poder Prieto van impulsando y empujando este tipo de cambios para que los estereotipos vayan modificándose, las personas vayan viendo que no solamente una persona blanca de ojos claros, del cabello rubio, es una persona exitosa, o es una persona que le va a ir bien en la vida, o es una persona que tiene todo lo que quiere. O sea, todas las personas deberíamos de tener esa misma oportunidad. Entonces, pues sí, los contenidos se están diversificando, el poder de la representación de la diversidad de las personas en los medios de comunicación es algo súper importante para ir rompiendo estos estereotipos. Entonces, no sé si ahí, Otto, quieras agregar algo más también. Sobre los estereotipos, en la vida real tal vez agregaría, ¿no? Yo estaba pensando incluso en estos marcadores, Omar, cuando decías el acento, y pensé en Yucatán. En Yucatán, si tú hablas en la maya o tienes acento aporreado y eres una persona racializada o que leen o identifican como indígena, madre, la vas a pasar feo. Vas a ir a un supermercado y no te la vas a acabar. Pero por el otro lado, hay influencers en TikTok, por supuesto, asociados o que ven como europeos y que van a París cada cierto tiempo y que van a Broadway cada cierto tiempo, pero hacen el ¿cómo estás, ne? Puts, las vistas se disparan. Es decir, fíjense cómo estos marcadores incluso son diferentes en el impacto entre un cuerpo y otro, ¿no? Y pensaba también, Omar, en esta situación que ocurre con los estereotipos desde la racialidad, ¿no? No está mal dedicarse a ser rapi, no está mal ser obrero, ser albañil, no lo está. Pero hay algo muy preocupante cuando a todas las personas morenas, y a mí me ha pasado, nos ven y, es el Rappi, es el Uber, es el repartidor, y ahí está. Y luego estas cosas inconscientes van marcando pautas. Yo también pondría acá a la discusión, por ejemplo, cómo dentro de los centros de reinserción social, las políticas criminales, igual ahí vemos una situación de desigualdad racial muy, muy fuerte, ¿no? Y es por estas asociaciones a la criminalidad, ¿no? Cuando estás viendo, y no sé si te ha pasado, Omar, cuando estás caminando por la calle y te ven y, güey, como que le das miedo y se pasan de la otra banqueta, ¿no? La otra acera. Oye,
eso está mal, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a la Ciudad de México y le pregunté a un señor, oiga, ¿me da la hora? Y no, se fue corriendo. Y yo dije, ¿pero qué he hecho? No, y aquí esto de, ¿es peligroso? No, a ver, no. Porque si hubiese acercado una persona que hubiese, no sé, influencer, así con los rubios, ¿verdad? No, claro, toma la hora y yo te llevo hasta donde quieras, ¿no? Entonces, esos impactos en la comunicación, en la vida real, son severos y fuertes, ¿no? Fíjate que hay un comentario que me están haciendo que me parece sumamente sensato. Dicen, México ha desperdiciado la oportunidad de disminuir estas diferencias, en razón de que no estamos educados para ser iguales, sino la educación y la forma en que se educa a los niños está hecha para generar diferencias y mantener esas diferencias. Vuelvo al caso, ricos contra pobres, gordos contra flacos, morenos contra blancos, altos contra bajos, o sea, aquí tal parecería que es una oda constante a las diferencias y en consecuencia hacia el bullying y hacia lo que no es de alguna manera compatible con la sociedad que tenemos o con el común de la sociedad. Sin embargo, también mencionan en otro comentario me hacen, y me parece bastante interesante, es que dicen, ¿sabes? También en México está hecho mucho a las modas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto, si la moda fuera ser adulto, pues obviamente habría muchas cosas y atenciones hacia el adulto mayor. Sin embargo, hoy por hoy vemos que hay más, por ejemplo, más presupuesto comercial para las personas con diversidad sexual, diferencias sexuales, que para los adultos, y es una constante. No estamos a la moda y como consecuencia de ello, la moda se olvida de nosotros y esa moda tiende a dejarnos cada vez más relegados. Omar, ¿qué piensas de ello? Pues creo que, o sea, en general el tema del cómo estamos educados en México da para tanto, o sea, es una discusión súper profunda, es una discusión que pues de repente podría llegar a ser abrumante, porque sí, efectivamente en México necesitaríamos de nuevo volver y revisitar toda la historia durante los 500 años desde que fuimos conquistados hasta ahora y ver cómo ha ido evolucionando esa educación, cómo han ido evolucionando los valores con los que llegaron los conquistadores, cómo han ido permeando y cómo se han mantenido a lo largo de tanto y tanto tiempo, cómo se han reproducido de generación en generación, hasta hace no muy pocas generaciones, pues todavía se siguen escuchando cosas como no te juntes con la chusma, o sea, que lo veíamos en un programa de televisión. Y el decir, no te juntes con la chusma, esa es la parte de aprende que hay diferencias entre ellos y nosotros. Y que la chusma no es del mismo tipo de persona que nosotros, ¿no? Entonces, imagínate si eso lo veíamos de niños, cómo hemos sido educados a lo largo de la historia que se ha reproducido y que ha llegado tan lejos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que parte de este arraigo cultural que tenemos respecto al racismo, al clasismo, al machismo, a la homofobia, pues viene desde este pensamiento colonial que nos trajeron los conquistadores y que nunca habíamos puesto en una tela de juicio tan fuerte o tan contundente como últimamente las diferentes luchas lo están haciendo hoy. Entonces, si bien tenemos o venimos arrastrando un poco esta educación, creo que es un buen momento de que la audiencia que nos ve, nosotros mismos en nuestras casas, pues cuestionemos realmente qué es lo que queremos mantener, o sea, si realmente las diferencias valen la pena, si realmente la separación vale la pena. Al contrario, creo que, bueno, en lo personal, y esto es un comentario muy personal, creo que en la colectividad es donde he encontrado como el abrazo y el respeto a estas diferencias y la convivencia con estas diferencias. Y con lo que decía hace un momento Otelo sobre lo desigual y lo diferente, ahí es cuando te das cuenta que ser diferente está bien, no necesariamente tienes que ser desigual. Y que siendo diferente podemos ser iguales. Entonces eso es algo que justo pues invitaría a todas las personas que
de tu programa que nos están viendo y escuchando a que pensemos, a que reflexionemos sobre la parte de qué tanta educación, o si bien ya estamos identificando el problema que es la educación que traemos, cómo podemos romper o reflexionar esa educación, cuestionarla, saber qué tanto bien nos está haciendo, no solamente en nuestro entorno, o sea, nosotros mismos, a nuestros contemporáneos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, etcétera, ¿no? De acuerdo, Otelo. Sí, yo aquí como pedagogo igual tendría como varios matices, ¿no? Uno, sobre la crianza, ¿no? A veces muchas personas como que van por esa idea. Ayer justo vi un TikTok, porque déjenme decirles que yo soy Gen Z. Vi un TikTok donde una muchacha de la Ciudad de México presumía así de, no, yo no le doy esta ropa naca a mi hija de 3 años, y se la tiró. Y mostró otro donde le da ropas de marcas italianas con G, así comienza con la G esa marca, una niña de 3 años. A ver, ya desde esa crianza donde poner cierto estándar es correcto y es legítimo y es bueno, es decir, el buen gusto, cómo se construye el buen gusto, a otro de no está bien esto, ¿no? Esto es horrible, esto es apestoso, esto es sucio, ¿no? Las crianzas también, por ejemplo, muchas personas racializadas en México han vivido esta experiencia. Ay, eres morenito. Ay, pero estás lindo. Ay, eres negrito, pero estás curioso. A ver, estás poniendo en el centro un estándar de buen gusto, que el buen gusto se construye socialmente, ¿no? Y desde la educación, ahora sí, podríamos hablar incluso cómo, yo recuerdo muy bien que durante toda mi educación básica me hablaron de la colonia española y que vinieron y, ok, y para nada me hablaron de la gran población, que esto está censado, esto está estudiado por Fe Navarrete y demás especialistas, que es la población esclava, muchísimo más mayoritaria que la población española que llegó a México, ¿no? Esa, en lo absoluto se tocó en la educación formal, ¿no? Y me uno a lo que dice Omar, ¿no? Al final, la diversidad, Ale, hay diversidad lingüística, ¿no? Pensar cuántas lenguas se hablan en México, incluyendo la lengua de señas mexicanas, la diversidad sexoafectiva, ¿no? La diversidad cultural. Yucatán es totalmente diferente a la Ciudad de México. No somos moldes hechos y derechos, pero al ser moldes de personas diferentes, no implica que haya desigualdad. Yo, por ejemplo, y yo aquí con toda la confianza puedo decir que soy diferente en muchos aspectos con Omar, y eso no está mal, porque Omar, igual que yo, vivimos en México y somos titulares de derechos humanos. Y ahí hay que apuntar, ¿no? Entonces, lo vamos a lograr. Excelente. No, y me queda claro, ¿eh? Ojo, agradezco mucho la participación de la gente con sus comentarios, porque realmente enriquece el programa. Nosotros cuando empezábamos el programa ya teníamos ciertos lineamientos que ustedes, gracias ahora sí a sus comentarios, es como podemos enriquecer esta charla. Aquí, por favor, chavos, si me hacen favor de comentarme cuáles son las redes sociales que tienen, y obviamente la del movimiento, se los agradecería mucho. Omar, vamos contigo. Sí, claro. Pues invitarlos, estamos en Instagram como Racismo MX, en Facebook también nos pueden encontrar como racismo-mx o raciclasismo-mx, y en Twitter como @racismo-mx. Ahí en realidad pueden conocer de todas nuestras iniciativas. Recientemente lanzamos, Otto es el coordinador de ese proyecto, el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, justamente con la intención de visibilizar, analizar, medir el fenómeno no solamente en México, sino en toda la región, también con sus cruces interseccionales de género, de diversidad, de orientaciones sexuales, de diversidad sexogenérica, etc. Y el racistómetro, que es una herramienta que busca justo ser una especie de termómetro de las narrativas y los discursos racistas en redes sociales, que justo hemos visto y hemos detectado que en redes sociales también se expresa mucho el racismo que vivimos en carne propia. Y no sé si quieres agregar algo más también, Otto.
Sí, del observatorio, que al final es una red de muchas organizaciones, Ale, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, en Phoenix, Arizona también tenemos gente de Guatemala, de Honduras. Esto es muy importante por los diversos contextos que atraviesan a la región Centroamérica, México, ¿no? Y que también hay un eje de investigación. Queremos investigar cómo estas dimensiones o manifestaciones racistas en lo legal, en lo educativo, en lo económico, afectan a las personas y cómo combatir esto, ¿no? Esto es muy importante, yo creo, porque al final siempre hay que tener una actitud activa a erradicar este sistema de opresión. No queda en aislado. Es un sistema continuo que incluso está antes desde nuestro nacimiento, pero hay que hacer todo lo posible por ello, para erradicar. Excelente, y así lo haremos, y les agradezco mucho las palabras que han tenido para nosotros, para comentarlo, y tienen razón, yo creo que tenemos mucho que trabajar como sociedad, y obviamente el hecho de que existan organismos como los suyos, sin duda es un aliciente para esta sociedad, a veces digo que enferma, pero con posible cura, y no es nada terminal. Entonces les agradezco mucho esta charla. Omar y Otelo, rápidamente les voy a hacer la pregunta que siempre haremos en este programa. Empiezo contigo, Otelo. En tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy Otelo de la Costa, soy un muchacho yucateco que estudió pedagogía y también derecho y que ama el mar. Estoy en Racismo MX y en esta organización he encontrado una familia en la que me han enseñado que no basta con no ser racista, sino siempre hay que ser activamente antirracista, ¿no? Y un abrazo a todas las personas de Racismo MX y a todas las que nos escuchan el día de hoy. Excelente. Vamos contigo, Omar. Pues yo soy Omar Martínez, soy el coordinador de comunicación en Racismo MX. También creo que, como les decía hace rato, creo que soy una persona que cree que en la colectividad encuentras la reconciliación también de tus propias diferencias. Entonces, un abrazo igual a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio y pues sigan las iniciativas de Racismo MX para, como dice Otto, ser activamente antirracistas. Perfecto, y pues la verdad, por mi parte les agradezco mucho esta charla. Ojalá que como medio sigamos apoyándolos, ustedes díganos cómo hacerle y con todo gusto lo haremos. Nuevamente, solo tenemos un país y pues, obviamente un mundo, pero en la medida que tratemos de crear puentes entre las diferencias, seguramente como sociedad seremos una mejor sociedad. Les agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo al público que nos ha seguido. Gracias, esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima.